Pues al parecer está bien, ¿no? Acuérdate que a veces Sí, cuando se lo saca y cada uno cuenta que ya no está grabando. Pues toca estar estudiando. Hola. Y la alimentación ha estado controlada. ¿Tú estabas al lado? no, pues es que no me ven. Mi familia, o sea, nosotros estamos radicados en pues decía que mi pues el que van a hacer y de los Pues tienes que comer bastante aguacate. Todos los días tienes que comer aguacate. Yo pedí una cita para mi hermana que ya era comenzó y ella está enamorada. Y yo pedí una cita para neurología. Que la pedí en julio. Y me la dieron para
Para que lo vean, para que vean la persona se autorice sus exámenes, ver ya lo mandan para que también ¿Cuál es tu experiencia? Se me tumba la escribir hermanas compensadas. Muy malo. Ahorita ya entregan los documentos, laboratorios, científicas ya autorizadas. Ya están, no son tan distantes. Bueno, buenos días, señoritas, caballeros. Pongámonos en modo clase, por favor. No sé si es el grupo de ustedes, pero ustedes subieron todos su trabajo a la plataforma, ¿no? Porque si no me lo enviaron ahí, si me lo enviaron al correo, yo no voy a revisar el correo. Por eso les digo, de hecho no se los dejé para el domingo, sino para el lunes. Entonces tuvieron todo el tiempo para poderlos subir, ¿no? Entonces, si me lo enviaron al correo, no, eso no lo voy a calificar porque para eso se les dio tiempo, tuvieron bastante tiempo y se les amplió la fecha. Entonces, para que lo sepan, pues uno recibe correos por montones, no me va a poner a revisar eso. Por eso se crea la carpeta para que lo suban ahí. Bien, muchachos. Vamos a introducirnos en las diferentes teorías de la personalidad y pues tenemos que hablar de, digamos, de lo que Sigmund Freud hizo como padre del psicoanálisis. Digamos que eso es como la puerta de entrada a todo lo que tiene que ver con el psicoanálisis. Entonces vamos a hablar un poco de Sigmund Freud, no a profundidad, que no soy experto en Sigmund Freud, no soy psicoanalista, ¿sí? Pero vamos a hablar un poco de él, de algunos términos que son interesantes, y luego nos vamos a meter en la teoría de la personalidad según Sigmund Freud. Porque lo que tenemos que hacer durante el módulo es, pues, ver los diferentes aspectos de la personalidad, o más bien las diferentes concepciones de la personalidad a través del psicoanálisis, el humanismo, lo cognitivo, lo conductual, algunos neopsicoanalíticos, ¿sí? Porque hay algunos que van por el camino de Sigmund Freud, pero resulta que se desvían porque no están de acuerdo con algunas cosas y a partir de unos elementos de Sigmund Freud siguen su camino. Bueno, entonces hablemos un poco del psicoanálisis. Hay una película que se llama Mis 5 personalidades.
creo que en inglés se llama 5 of me, que es los 5 de mí. Pero la traducción al español es, o la que se conoce como mis 5 personalidades. ¿Sí? Y ese es un buen ejemplo para poder entender la influencia que tiene ciertas etapas de la vida infantil en nuestra etapa adulta. ¿Sí? Cuando se nos generan alguna serie de temores, de miedos, de angustia. Sabemos nosotros que Sigmund Freud pues, le mete mucho el tema del psicoanálisis, perdón, del inconsciente, de lo consciente. Entonces, eso es lo que vamos a mirar. Metámonos un poco en la época de Sigmund Freud con respecto a la Primera Guerra Mundial. ¿Sí? La Primera Guerra Mundial, pues eso es algo bastante curioso porque en vez de nosotros tener como una concepción del respeto a la vida y de ser una especie muy humana, muy conservadora de la vida, el mundo estaba inmerso en la guerra. ¿Sí? El mundo estaba inmerso en crear bombas, en generar una serie de elementos, de instrumentos para nuestra destrucción. Entonces, realmente, cuando hablamos nosotros de Sigmund Freud, se habla de una deshumanización, porque pues eso es algo que como que no vamos con ese tipo de bienestar que necesitamos de tener para nosotros. Entonces, ubiquémonos en esa época de la Primera Guerra Mundial, en donde nosotros, inclusive la Segunda Guerra Mundial, cuando ya va finalizando desde 1945, todo eso era caos, todo eso era tensión, y por eso se habla de que se genera una deshumanización. Entonces, era algo muy importante mencionar como algo histórico del psicoanálisis como tal. Los conflictos, las situaciones que se vivían, eran situaciones pues, que son bastante difíciles. Lamentablemente, pues no ha cambiado mucho, pues porque hoy día todavía estamos en guerra, ¿sí? con Rusia y con toda esta gente que realmente está viendo cómo tratan de buscar sus propios derechos, sus propios beneficios, acabando con toda la humanidad o con parte de la humanidad. Entonces realmente es algo que genera bastante interés con respecto a la deshumanización que tenemos para nosotros. ¿Sí? Hablemos un poco de la salud de Sigmund Freud. ¿Sí? Sigmund Freud era una persona, o fue un muchacho supremamente querido. Él era, digamos, como el centro de atención, era una persona supremamente importante en la familia, fue deseado, y inclusive en el momento del nacimiento de Sigmund Freud, él cuenta, ahí lo narran en el libro de la historia de Sigmund Freud, de que él nace con la placenta en la cabeza, ¿sí? Como pegada a la placenta, una condición bastante particular, bastante curiosa, porque el médico que recibió a Sigmund Freud, pues dice, mire, él tuvo esta característica y debe ser de que esa persona va a tener algo muy importante pues, con el cerebro, algo así por el estilo. Pues miren quién fue Sigmund Freud, ¿no? Una coincidencia bastante particular con respecto a lo que empezó a generar Sigmund Freud. Sigmund Freud fumaba demasiado. Digamos que una de las cosas que él presentaba como algo incómodo, como algo incorrecto y nocivo para la salud era que él fumaba demasiado. Entonces él, al tener pues como esa condición de fumar, me olvidó la palabra. Bueno, él generó cáncer en la mandíbula. ¿Sí? Él, por esa situación de estar consumiendo la nicotina,
Entonces él generó ese cáncer en la mandíbula. Inclusive eso fue tan fuerte, esa condición fue tan fuerte que él tuvo que, digamos que la cocaína en esa época pues no estaba vetada, de hecho se utilizaba muchísimo para calmar el dolor, entonces él consumía mucha cocaína medicinalmente para controlar el dolor, ¿sí? Eso es algo que también es algo interesante entender de cómo los últimos años de existencia de Sigmund Freud fue bastante tormentoso, porque imagínense que él tenía el cáncer en la mandíbula, ya prácticamente la mandíbula la tenía totalmente dañada, ¿sí? Entonces él tenía que hacerse una serie de limpieza porque ya tenía muy avanzado ese cáncer. Entonces ese dolor era impresionante y él vivía con ese dolor todo el tiempo. Y la única manera de controlar el dolor que él tenía era consumiendo la cocaína. ¿Sí? Bien, todos nosotros sabemos de que Sigmund Freud, pues, él es o fue médico, ¿no? Él fue médico, él se interesó por el estudio de la mente a partir de su condición de médico y al reconocer de que había unas cosas que no se podían solucionar porque se mandaban a hacer exámenes biológicamente, la gente salía bien, ¿no? Usted está bien, no sé por qué usted está con esas condiciones. Y dijo, no, esto hay que abordarlo de una manera diferente. Al parecer las cosas que suceden en la cabeza influyen demasiado. O sea, todo lo que pasa acá para nosotros nos va a influir de una manera impresionante. ¿Sí? Entonces, él decía, hay que estudiar la mente, hay que estudiar qué es lo que hay detrás de muchas cosas con respecto a todas esas condiciones que tenemos nosotros en la vida. ¿Sí? En la actualidad, nosotros reconocemos como las enfermedades de moda, ¿cuáles? Hoy día. La depresión, la ansiedad, el estrés, problemas alimenticios, la anorexia, la bulimia, todo eso, el trastorno obsesivo compulsivo, digamos, que esas son enfermedades de nuestro momento, de nuestra actualidad. En la época de Sigmund Freud era otra, ¿sí? En la época de Sigmund Freud era la neurosis y la histeria, digamos que esas son como de la misma familia como tal, pero pues ellos lo llamaban o neurosis o la histeria, ¿no? Entonces como que esa condición era lo que más se consultaba. Entonces le llegaban pacientes a Sigmund Freud allá a su consultorio y le decían, no, es que mira, a mí se me paraliza medio lado y no sé por qué, ¿sí? Entonces, él le hacía todos los exámenes médicos y todos los resultados salían 1A. O sea, no había ningún problema de ese sentido. Todo salía bien. Por eso, él empezó a pensar de que era necesario estudiar la mente humana. ¿Sí? Entonces, cuando se habla de la histeria, de la neurosis, de hecho, los pacientes que más consultaban eran mujeres. Las mujeres en esa época su vida era un poco más difícil que la que es ahora. ¿Sí? Hoy día las mujeres tienen este beneficio, tienen mucha más libertad de opinión, tienen la capacidad y la posibilidad de estudiar en una universidad, tienen mayor voz y voto. En la época de Sigmund Freud, no, el ser mujer era algo supremamente desafortunado. ¿Sí? Ellas eran totalmente cuestionadas, como les digo, no tenían ni voz ni voto ellas, y resultaban pues con una serie de condiciones psicológicas supremamente negativas. Entonces, a él le llegaban esas pacientes en donde se paralizaba medio cuerpo, entonces tocaba mirar por qué. ¿Sí? Y como esas condiciones, pues es lo que llamamos nosotros como las somatizaciones, que resulta de que no hay nada biológico, sino que todo está en la mente, entonces generaba esa respuesta en ella. ¿Sí?
Digamos que eso es algo, una exigencia muy social, muy del momento, muy cultural, y para esta época de la Primera y la Segunda Guerra Mundial no era fácil ser mujer, ¿sí? Y por eso les digo que Sigmund Freud decía que la enfermedad no era física, no era biológica, sino era psicológica, ¿sí? Vamos a dar un ejemplo de esto, ¿sí? Un señor, ¿sí? Que le tiene miedo a las entrevistas, le tiene miedo a hablar en público. Él tenía un problema en la garganta, en la laringe, y cada vez que tenía lo llamaban a una entrevista, él se bloqueaba. Él se bloqueaba. Él pasaba hojas de vida, pues él no tenía trabajo, entonces tenía que pasar hojas de vida en cantidad. Entonces, cuando él pasaba la hoja de vida, lo llamaban como los 4 días. Mire, señor fulanito, usted tiene una entrevista en 4 días, entonces lo esperamos en tal dirección. El señor en ese momento empezaba a generar una serie de angustia, una serie de tensión, porque pues empezaba a tener supremamente como un miedo creado obviamente por él, pero él empezaba como a angustiarse. Y él se cuidaba, realmente él se cuidaba y no tomaba, no fumaba, no tomaba líquidos helados, como para decir de que él mismo afectaba sus cuerdas vocales. Entonces realmente él lo que hacía era, como le habían dicho que tenía entrevista en 4 días, se acercaba el día de la entrevista y él empezaba a generar mucha más ansiedad, ¿sí? Llegaba el día de la entrevista y él se le iba la voz. Se le iba la voz, ¿sí? Y entonces él iba al médico y le decían, pero usted está bien. Sí, pero es que mire, estoy sin voz y tengo que ir a una entrevista. ¿Ven? Entonces, esas condiciones que no están dadas por algo biológico, porque el médico le decía, mire, eso no es nada biológico, ya lo examiné, ya hicimos este examen, ya está usted bien. Lo que pasa es que usted desencadena y desarrolla una serie de ansiedades, una serie de miedos que hace que se bloquee. Eso es lo que pasaba con las neurosis y la histeria en esa época. La gente se le paralizaba a medio lado, tenía en mi pareja izquierda o derecha, entonces tenían ese bloqueo, ¿sí? Pero es precisamente el entender por qué, según Sigmund Freud, eso le pasaba a las mujeres, ¿no? Como que esa enfermedad no era física, sino psicológica, ¿sí? Entonces, nos damos cuenta de que la medicina se quedaba corta para explicar ese tipo de respuestas que daban las personas, esas respuestas psicológicas que daban las personas. ¿Bien? Bueno, nosotros sabemos de que el psicoanálisis tiene de hecho creo que se los había comentado anteriormente, el psicoanálisis tiene una característica bastante particular, y es de que pues, el psicoanálisis lo que hace es tratar de ir al pasado, tratar de ir allá a la infancia para poder mirar dónde está toda la problemática que puede existir. Por eso les digo que vean ustedes, por favor, esa película de los 5 de mí o mis 5 personalidades para que entendamos eso. Porque a partir de muchas cosas que quedan por allá guardados en el inconsciente, empiezan a bloquearle la vida a la persona, ¿sí? Empiezan a generar una serie de condiciones como despersonalización, o entre ellas la doble personalidad, porque hay alguna entidad, aparte de la que es la oficial, digámoslo, que trata de salvar a la parte vulnerable. Es lo que nos está planteando una despersonalización o una doble personalidad. Hay personas que desencadenan esa patología hasta llegar a tener 15 personalidades diferentes, ¿sí? Hay muchas películas que nos muestran eso. Entonces, realmente el psicoanálisis, pues el modo de hacer terapia, ¿sí? Se centra en todo lo que es el pasado de la persona. Es todo lo que yo he vivido desde una infancia. Entonces, es algo que nos dice que el psicoanálisis para las consultas, para las terapias que tengamos, son bastante
demorada. O sea, pueden durar 3 años, pueden durar 10 años, y aparte de eso es costoso. ¿Sí? El proceso de terapia por medio del psicoanálisis es bastante costosa y se toma su tiempo. Entonces está la terapia conductual, está la terapia sistémica, que realmente le dan un enfoque totalmente diferente. Pero para el momento del psicoanálisis, la gente tenía que abordar pues, su patología o sus problemas de salud mental, pues una condición bastante larga. ¿Sí? Bueno, entonces sabemos de que las experiencias infantiles realmente pueden estar generando un bloqueo en las conductas de las personas. Y eso es lo que le pasaba a este personaje que se bloqueaba cuando tenía una entrevista. Entonces, eso es algo que era importante mencionar. Vamos a mirar unos conceptos que son importantes. Seguramente ustedes ya los han escuchado. Vamos a hablar de la catarsis como uno de los aspectos más importantes que plantea Sigmund Freud. ¿Qué sabemos nosotros de la catarsis? ¿Quién me dice, por favor? ¿Qué saben? ¿Han escuchado esa palabra? Hablar, expresar, exteriorizar, ¿no? La catarsis es hable, exprese todo lo que usted considere, exprese lo que usted considere, lo que usted crea, dígalo, sáquelo por allá de su inconsciente, pero háblelo, ¿sí? Uno se pregunta, o sea, sacar o revivir todo ese pasado que está por allá en el inconsciente, ¿será bueno? ¿Ustedes qué creen? ¿Será bueno o no? Hacer consciente lo que está por allá en el inconsciente, ¿sí? ¿Ustedes qué creen? Estoy diciendo, ¿será sano recordar o mencionar absolutamente todo? Cosas que vivimos en nuestro pasado. Porque dígame por qué sí. Pues sí, porque es como limpiarse, como sacarse algo que tiene uno Guardado por ahí. guardado, que uno nunca de pronto lo ha dicho, pero siempre está ahí presente. Bueno, las cosas que okay. uno Puede que sea válido lo que tú estás diciendo, puede que sea bueno, pero también puede ser que no. ¿Sí? Porque pueden haber pasado cosas no muy buenas en la vida de uno. Y les voy a comentar un caso. ¿Sí? Este caso es de una niña que vivía con su papá, con su mamá, una niña de 15 años, más o menos. ¿Sí? Y ellos tenían un ritual todos los fines de semana. Ellos no les gustaba quedarse en la casa y les gustaba ir a cenar. ¿Sí? Y ellos iban a cenar cada 8 días. ¿Sí? Y ellos iban a esos restaurantes en donde habían shows en vivo. ¿Sí? O sea, había musiquita, la orquesta, bailarines, o sea, les gustaba eso. Entonces siempre iban la señora, el señor y la hija de 15 años. En un restaurante de esos que a ellos les gustaba frecuentar, ellos fueron allá y en ese momento había un espectáculo, un show de regresión. Había alguien en ese restaurante que se subía a la tarima, allá al escenario y hacía regresión. ¿Sí? Se saben de que esa condición de la regresión es bastante particular y la persona que lo haga tiene que saberlo manejar. ¿Sí? No sabemos si esta persona que practicaba la regresión era psicólogo o no, pero él estaba ahí invitado al restaurante para hacer ese tipo de actividad. Entonces, él empezó su show diciendo, bueno, ¿quién quiere pasar y hacemos una regresión? ¿Sí? Entonces los papás de la niña le dijeron, bueno, ¿por qué no pasas tú? Entonces la niña, pues, no le dio problema, entonces subió a la tarima, al escenario, y le hicieron, pues, empezaron a hacerle su regresión. Entonces, como ella tenía 15 años, le dijeron, entonces vámonos 5 años atrás,
ella ya entró pues en esa condición de trance como tal. Y luego le dijo, bueno, vámonos un poco más atrás, 5 años más atrás, 5 años más atrás, hasta cuando llegaron a los 3 años. ¿Sí? Y en esa regresión, lo que ella comentaba fue, o se dio cuenta de que a los 3 años un tío la había violado. ¿Sí? Y eso estaba por ahí guardado en su inconsciente. Ella vivía una vida normal, tranquila, y no se acordaba absolutamente nada de eso. Entonces, el hacer evidente o recordar eso o sacar del inconsciente de ella le generó una condición, tanto que en su regresión, en su momento, fue algo que la niña se puso muy mal, se puso supremamente mal. El señor, como no era psicólogo, el que hacía el espectáculo de la regresión, entonces como que el hombre la sacó rápidamente de ese trance y simplemente le dijo, bueno, los papás, llévense a su niña y muchas gracias, ¿sí? Pero la niña empezó a llorar de una manera impresionante porque recordó todo eso como el tío la había tocado, la había penetrado, todas esas cosas negativas. Entonces entró en un llanto impresionante. Los papás cogieron a la niña, se fueron para la casa y ese día la niña intentó quitarse la vida. ¿Eh? Por eso yo les hacía la pregunta, ¿será bueno que nosotros, o que con la catarsis, que es lo que nos plantea Sigmund Freud, podamos evocar muchas cosas que están por allá en el inconsciente? Seguramente si la niña no hubiese estado en ese trance, en esa regresión, la niña estuviese totalmente tranquila, no hubiese evocado. Los psicoanalistas dirían, bueno, pero en algún momento de pronto alguna otra cosa hace que eso aparezca. Pero realmente no es algo que, por eso digo, ¿será que es bueno evocar y recordar algunas cosas que realmente nos hacen daño? Entonces, eso es algo como para entender lo que tiene que ver con la catarsis. ¿Sí? Otro aspecto que debemos tener claro con respecto al psicoanálisis es este concepto de la libido. De la libido. ¿Qué es la libido? ¿Qué es la libido? El deseo. El deseo sexual. Exactamente. La libido es ese impulso sexual. ¿Sí? De hecho, todos nosotros tenemos deseo sexual. Todos, absolutamente todos, tenemos ese impulso sexual. Y ahí se mete un poquitico, aunque lo vamos a ver más adelantico, ahora en la clase, el tema del complejo de Edipo y complejo de Electra. ¿Sí? Pero digamos, la libido, según lo que decía Sigmund Freud, todos los seres humanos tenemos la libido. Somos seres sexuales, ¿sí? Sino que lo que plantea el psicoanálisis es de que la libido se puede manifestar de una manera correcta o de una manera incorrecta, ¿sí? Porque tenemos la libido. Entonces, cuando nosotros hablamos de esa libido sexual, ¿sí? Nosotros de alguna manera queremos desfogar esa libido sexual. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo hacemos de una manera aceptada por la sociedad? Pues teniendo su pareja, ¿no? ¿Sí? Entonces, si yo quiero desfogar esa parte sexual, entonces yo cortejo a mi pareja, la seduzco, la invito a que tengamos una noche romántica y desfogamos esa pasión, desfogamos esa libido sexual. ¿Ven? Hay gente que lo hace de una manera incorrecta, ¿sí? Y ahí está algo que nos diferencia, y lo vamos a ver cuando hablemos de la estructura de personalidad, que es una parte de la teoría de la personalidad según Sigmund Freud. Lo que nos plantea es de que la libido, ese instinto sexual, es algo que nosotros manejamos diferente a las otras especies vivas, a los seres vivos, ¿sí? Porque el humano tiene cierto tipo de comportamiento, cierta manera de actuar, y los otros animalitos son más instintivos. ¿Sí? Son mucho más instintivos. O sea, los animalitos no tienen esa estructura de la personalidad, actúan más es por instinto.
¿sí? Y eso nos hace, nos diferencia de ellos. Entonces, mire que inclusive, si nosotros miramos una manera interesante de hablar de cómo nosotros controlamos la libido, cómo desfocamos la libido, las niñas del equipo de fútbol están acá. ¿No habían dos? No, yo. Ah, no llega. ¿Por qué lo pregunto? Porque es que cuando nosotros hablamos digamos, finales de campeonatos de fútbol o cualquier deporte, ¿sí? ¿Qué es lo que hace el técnico? ¿Qué es lo que hace el coach? ¿Sí? Entonces le dicen, nosotros nos vamos a concentrar en el hotel porque en 5 días tenemos la final. ¿Sí? Entonces, no pueden haber visitas conyugales, no pueden tener ningún tipo de acercamiento con el esposo, con la esposa, con la pareja, con la novia. O sea, no lo pueden hacer. No, o sea, necesito que toda esa energía sexual la desboquen en el partido de fútbol, en la final. ¿Sí? Pero por ahora nada de sexo, porque pues, obviamente eso genera un desgaste físico fuerte, entonces van a llegar al partido totalmente acabados, ¿no? Van a no responder de una manera efectiva y podemos perder la final. Entonces, fíjense cómo es una manera de controlar esa libido sexual. Controlando es de que nosotros no tengamos esa cercanía y podamos desarrollar esa pasión en esos momentos. Ya cuando pasemos la final, es decir, bueno, ya nos desconcentramos, salimos de la concentración y se van para la casa, con el triunfo, sin el triunfo, pero se van para la casa. ¿Sí? Y bueno, bien, entonces, eso es algo que es importante mencionar, lo que plantea Sigmund Freud. Y Freud habla de lo que todos conocemos, que no lo hemos mencionado, de lo que tiene que ver con el inconsciente y el consciente. Con el consciente. Cuando nosotros hablamos del consciente y del inconsciente, ¿qué hacemos referencia? Ya lo hemos mencionado, ya lo mencionamos ahorita así por encima. ¿El inconsciente qué es? Lo que está por allá, ¿sí? Y por lo general, la explicación que nos dan siempre, cuando nosotros tenemos el iceberg en el mar, ¿sí? Nos dicen que lo que está en el consciente es lo que está de aquí para arriba, lo que está en el consciente, ¿sí? Y lo que está aquí abajo es lo inconsciente, ¿sí? Inconsciente y conciencia. ¿Sí? Entonces, es una manera muy interesante de entender lo que nosotros tenemos. Y al parecer, esto es como un 10% de nuestra psique mental y esto es un 90%. O sea, tenemos muchas cosas por acá guardadas. Están por allá, guardadas en el inconsciente. ¿Sí? Entonces, realmente, cuando nosotros hablamos de ese consciente, pues, digamos que lo que le pasó a la niña de la catarsis que le hicieron, entonces le sacaron del inconsciente todo ese recuerdo y pues fue lo que la puso mal. ¿Sí? Nosotros no nos acordamos mucho de eso, de lo que estaba en el inconsciente. ¿Sí? Bueno, vamos a entender esto también por otro ejemplo, que es como interesante mencionarlo para que entendamos esa parte de lo que está en el consciente o en el inconsciente. Resulta que a mi consultorio me llega una pareja en donde, bueno, digamos que el motivo de la consulta es porque tiene un problema de pareja porque él le fue infiel.
¿sí? Él le fue infiel a ella. ¿sí? Entonces, ella lo amaba tanto, dijo, no, yo lo amo tanto a usted que yo le perdono su infidelidad. Yo lo perdono. ¿sí? Entonces, esa decisión que tuvo la señora, pues al hombre le pegó la vida. Porque después de unos 6 meses, ellos no tenían una relación sexual placentera. Porque cada vez de que ellos intentaban tener un momento de intimidad, él no tenía erección. Se le generó una disfunción eréctil a partir de eso. ¿sí? Entonces, ellos entraron al consultorio y me comentaron pues precisamente eso. ¿sí? Esa situación hace que la persona tenga una condición en donde inclusive él mismo dice, no, pues esta señora, ¿por qué me perdonó? Usted tenía que haberme sacado de la casa porque haberle jugado sucio. ¿sí? Pero no, usted me perdonó. Y al parecer, eso que hizo ella conmigo, era lo que decía el paciente, me fregó la vida. Entonces, de alguna manera, como que yo mismo me estoy, digamos que yo soy la persona que fui infiel, que ahorita tengo disfunción eréctil. Yo lo que hago ahorita es darme látigo, yo mismo me estoy castigando. Yo mismo me estoy afectando por todo eso. Entonces, esa situación hace que la persona saque del inconsciente, pues como que, oiga, yo sí fui lo peor, como le fui a jugar sucio a ella, mira lo hermosa que es ella, hasta me perdonó, y yo sí que soy bien guache, bien malo, o sea, se no tiene perdón de Dios. Entonces, realmente la persona lo que hace es ella misma autolacerarse mentalmente, castigarse mentalmente por esa decisión. ¿sí? Entonces, eso es algo que realmente genera allí con este tipo de problemáticas que están por allá guardados y que después de tanto tiempo, como que uno termina sintiéndose mal. Otro aspecto importante, y esto es algo que le generó mucho conocimiento a nivel mundial a Sigmund Freud. O sea, Sigmund Freud fue muy conocido por el libro que él generó de la interpretación de los sueños. O sea, se hizo famoso por ese libro de la interpretación de los sueños. Aquí estamos hablando un poco, todavía no nos estamos metiendo con la teoría de la personalidad que nos plantea Sigmund Freud. Estamos hablando de unos conceptos que Sigmund Freud pues trabajó durante su vida profesional. ¿sí? ¿Qué nos dicen los sueños? Díganme ustedes para ustedes qué son los sueños. ¿sí? Díganme lo que se les ocurra. ¿Cómo nada? Los sueños tienen una respuesta manifiesta y no manifiesta. Los sueños que, o sea, ¿ustedes nunca han soñado en su vida? Sí. Claro. Puede ser algo. Por ejemplo, dicen que a veces los sueños aparecen como cosas que uno anhela o son recuerdos que uno tiene en el inconsciente, como cosas que uno las tiene por allá muy a fondo y los sueños hacen que salgan. Digamos que lo que dice Sigmund Freud es que los sueños es una manera que tiene la mente humana para solucionar algo. Los sueños, según Sigmund Freud, cuando habla de su libro La interpretación de los sueños, ¿sí? Pero no es el libro que venden en el Transmilenio que si uno se soñó con no sé, con piojos, ¿sí? Eso, o que me soñé pisando popó, no es eso. La interpretación de los sueños, según Sigmund Freud, tiene una connotación mucho del inconsciente y que es una manera que tiene la mente humana para desfogar toda esa tensión negativa. Es una manera de tener esa interpretación. ¿sí? Entonces, como que
simboliza cosas realmente diferentes de lo que habla del inconsciente. ¿Sí? Miren esta situación también. ¿Sí? Hay un muchacho de 7 años que tiene una relación supremamente cercana con su tío. Él tiene 7 años y el tío tiene 16 años. ¿Sí? Son muy cercanos, son muy afectivos. Hay una relación muy cercana entre ese niño y el tío. ¿Sí? Se contaban todo, jugaban, compartían, él era muy cariñoso, parecía su hermano mayor. ¿Sí? De hecho, creo que quería mucho más a su tío de 16 años que a su hermano mayor, porque es que el tío compartía mucho con él, salía con él a jugar, lo llevaba al colegio, lo recogía, entonces era una relación muy bonita entre ellos dos. Cuando el tío tuvo esos 16 años, él se consiguió una novia. ¿Sí? Y esa novia, pues creo que eso es algo como muy de las parejas. Entonces la novia le dijo, oye amor, a mí me gustaría tener como una foto tuya. ¿Sí? Entonces yo, no, pues yo ahorita no tengo una foto así que digan que me haga tener como algo a favor, sino que pues no estoy muy bien en las fotos. Pues si quieres yo me hago un estudio fotográfico y ahí ya miramos si yo te entrego la foto. Entonces la novia le dijo, sí, listo. ¿Sí? Y pasaron los meses y la novia le decía, ¿qué hubo mi foto? Entonces como que el tío, pues como que le estaba haciendo como siempre el quite, porque no quería darle la foto. ¿Sí? Entonces en alguna ocasión, el niño estaba solo en la casa, ¿sí? El niño de 7 años, y llegó la novia. ¿Sí? El tío no estaba. Entonces se empezaron a hablar ellos dos, el niño y la novia, y empezaron a hablar ellos. Y ay, a mí me gustaría tener una foto de tu tío, tú no sabes si él tenga. Entonces el niño, pues como no le dio maldad y toda esa vaina, entonces el niño, sí, claro, mi tío tiene muchas allá en el cuarto. Entonces, ¿será que me puede regalar una? Pues el niño fue al cuarto, trajo cualquiera y se la entregó a ellos. ¿Sí? Entonces, el niño, bueno, el tío se enteró de que el niño había hecho eso y el tío se pegó la enojada encima. El tío se enojó fuertemente y le dijo al niño, usted es un abusivo, usted es una persona que le falta el respeto, mire usted por qué hizo eso, no sea tan atrevido. ¿Sí? Lo cierto es que el tío cambió con el niño, cambió radicalmente. Y para desgracia de la familia, el tío salió una vez de la casa, tuvo un accidente de tránsito y murió. ¿Sí? El tío murió. Imagínense la carga, el impacto emocional del niño, pues de la familia también, pues porque pues, era una persona muy querida, muy cercana a la familia. Entonces, el niño tenía doble duelo, porque se había muerto el tío y porque el tío se había ido de mal genio. ¿Sí? Entonces, el niño estaba en una situación bastante tensa, muy emocionalmente muy mal. ¿Sí? Entonces, en una ocasión, el niño se acostó a dormir. Y en el sueño escuchó golpear la puerta. Él fue a abrir la puerta y adivinen quién es. El tío. ¿Sí? Entonces el niño, pues como que dentro de su sueño, entonces le preguntó, tío, ¿y tú cómo estás? Dijo, no, yo estoy bien. Entonces el tío llegó, se le presentó en el sueño con un traje blanco, ¿sí? Fíjense el imaginario cómo puede estar jugando, porque si el tío hubiese estado con un traje negro, pues que salía en el infierno o algo así, por decirlo, ¿sí? Entonces, estaba con un traje blanco y el tío le dijo, no, hijo, yo estoy bien tranquilo, yo te perdono. ¿Sí? En el sueño, el tío le dijo al niño, yo te perdono, no te preocupes. ¿Sí? El niño se despertó. ¿Sí? Se despertó, se levantó de su cama, salió corriendo, donde la mamá le dijo, ay, se me presentó mi tío. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo el niño tenía guardado, estamos hablando de la interpretación de los sueños, tenía como ese
eso guardado en el inconsciente, y el sueño le ayudó a solucionar ese trance. ¿Sí? El sueño le permitió inclusive perdonarse él mismo. O sea, la manera como él solucionó ese tipo de situación es soñando. ¿Sí? Nosotros soñamos todo el tiempo. Cuando ustedes se acuestan a dormir, o sea, para que se genere el sueño, ustedes saben de que hay un REN 1, REN 2, REN 3, REN 4. ¿Sí? Se saben, ¿no? El REN 1 es más o menos que cuando yo me acuesto, empiezo a tener como una ensoñación, que son como de 10 a 15 minutos. Bueno, entonces ahí todavía yo no sé qué, porque me acabé de acostar y pues no me acosté el sueño, son 10 minutos de REN 1. Luego pasamos a un REN 2, en donde son más o menos como unos 15 a 20 minutos, ahí todavía no se sueña, ¿sí? Uno sueña o recuerda más bien los sueños en REN 3, que son media hora. En REN 3 uno se acuerda, mire que yo me soñé contigo, pero no me acuerdo bien cómo fue. En los sueños uno coloca, pues como que uno organiza el sueño, ¿no? Uno le coloca, porque uno sueña en los sueños se dan como por pantallazos, ¿no? Sí, entonces que yo salí, resulté en tal casa, pero esa casa no era la nuestra, entonces yo organizo el sueño para darle un contenido manifiesto. ¿Sí? Pero yo lo acomodo a mi propio criterio. ¿Sí? Cuando yo estoy en el REN 4, que ya es como 35 minutos, yo no me acuerdo, ese es el sueño más profundo. ¿Sí? Cuando uno está en el REN 4, uno no se acuerda absolutamente nada. Normalmente uno está acordándose entre el REN 2 finalizando y iniciando el REN 3. ¿Sí? Es lo que llaman el sueño de buceta. ¿Sí? Ese sueño de buceta que uno se queda ahí como medio dormido, empieza como a cabecear. ¿Sí? Entonces, ese sueño de buceta, pues como que uno medio alcanza a dormirse, pero pues con tanto estrujón, pues uno no termina durmiendo. Entonces, el REN 4 es el sueño que es el estado de mayor profundidad donde uno no se puede acordar de lo que soñó. Pero todo el tiempo nosotros soñamos, todo el tiempo, es que no nos acordamos. ¿Sí? Ok. Entonces, estamos hablando de la catarsis, líbido, interpretación de los sueños, y vamos a hablar del complejo de Edipo. El complejo de Edipo que nos plantea Sigmund. ¿Qué nos dice el complejo de Edipo, señoritas, caballeros? El complejo de Edipo creo que es aquí está la relación que se genera entre madre e hijo, y el de letra es el de padre e hija. Ok. Ok, complejo de Edipo, más o menos en qué edad se presenta el complejo de Edipo. No, 4 años. A los 4 años se genera el complejo de Edipo. A los 4 años. ¿Sí? Pero lo que tú decías, es como un enamoramiento del niño hacia la mamá. Un enamoramiento del niño a la mamá. Pero no es un enamoramiento sexual, ¿no? Es un enamoramiento más que todo como de protección, de afecto, de cariño, pero nunca no tiene un contenido sexual, ese complejo de Edipo. ¿Sí? Cuando se habla de que se enamora es algo pues, más platónico, ¿no? No es sexual. ¿Sí? Entonces, el niño, cuando ve que el papá recibe cariños de la mamá o el papá le da cariños a la mamá, el niño se pone mal genio. Entonces el niño llega ya cuando amanece hasta el día siguiente y se mete en la mitad de los dos. ¿Sí? Se mete ya en la mitad de los dos pues porque él no quiere que el papá consienta a la mamá. ¿Sí?
Cuando llegan algunos tíos que quieren como consentir a tíos del niño, o sea, hermanos de la mamá que quieren consentir a la mamá, entonces él también como que lo retira, no, mamá mía, mi mamá, yo la amo, entonces no permite eso, ¿sí? ¿Cómo se soluciona eso? ¿Qué creen ustedes que puede pasar o que deba pasar para que el niño supere ese complejo de Edipo? ¿Qué creen que deba pasar? Díganme, ¿qué se les ocurre qué debe hacer el niño para superar ese complejo de Edipo? Creo que la socialización entre otras personas, pero No, acuérdense de que el niño es niño y el niño es vulnerable. El papá es gigantón, es grandotote y tiene el control. Entonces, hay un dicho que si yo no puedo con mi enemigo, me le uno a él. ¿Sí? Entonces, yo lo que hago es identificarme como mi papá. Entonces, yo empiezo a comportarme como mi papá y eso sucede a los 6 años de edad. El complejo de Edipo se va como resolviendo a los 6 años de edad, porque el niño empieza como a identificarse y a actuar como el papá. Entonces el papá actúa de cierta manera, el niño lo observa y empieza a comportarse como él. ¿Sí? Acuérdense que en algún momento yo se los he comentado de que el niño ve el amor y el cariño de la mamá como una manzana, ¿sí? Y la manzana de ese amor que está representado en la manzana del niño, cada vez que el papá le da un cariño a la mamá es como un mordisco a la manzana. Entre más cariño reciba, menos manzana me queda a mí como niño, ¿sí? Entonces, la manera que como el niño resuelve es aliándose con el papá. ¿Sí? Aliándose y compartiendo el amor de la mamá, ¿sí? Protegiendo a la mamá, lo mismo que hace el papá. Entonces, esa parte del complejo de Edipo lo resuelven de esta manera. Y bueno, el complejo de Electra, pues es lo contrario con respecto a el amor que tiene la mamá, perdón, la niña del papá. Más o menos se resuelve de la misma manera. Karen Horney, ella menciona, que es una neopsicoanalítica, ella menciona otras cosas, luego lo miraremos después, pero ella menciona que el complejo de Electra es un término más de situaciones culturales, sociales, porque el complejo de Electra también tiene mucho que ver con lo que ella llamaba como el complejo de inferioridad. ¿Sí? Ya lo miraremos cuando hablemos de Karen Horney, no nos estamos todavía de acuerdo. ¿Sí? Bueno, entonces eso es o sea, digamos unos conceptos para poder entender después la teoría de la personalidad que nos plantea Sigmund Freud. Entonces vamos a meter, ahora sí, nos vamos a meter a hablar de la teoría de la personalidad según Sigmund Freud. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Sí? ¿Alguna inquietud? ¿Reclamo? ¿Sugerencia? Bien. Sigmund Freud habla del aparato psíquico, o también se le conoce como la estructura de la personalidad. Entonces, uno de los conceptos de la teoría de la personalidad, que nos plantea Freud es el aparato psíquico, y lo otro, bueno, es lo mismo que es la misma estructura de la personalidad. La estructura de la personalidad. Aquí entonces Freud menciona 3 entidades.
Esas tres entidades son, ¿cuáles? Ok. El ello, el yo y el superyo. Digamos que esta nace con nosotros y esta está generada por la cultura, el aprendizaje, la sociedad, el yo y el superyo. ¿Sí? Entonces, para poder entender la existencia del ello, el yo y el superyo, tenemos que meternos con el principio del placer. Porque el ello nos dice que nosotros lo que queramos lo podemos tener. O sea, el ello se está basado, o se quiere basar, según lo que dice Sigmund Freud, es el principio del placer. ¿Sí? Todo lo quiero ya, absolutamente ya. Yo quiero, o sea, no me importa el que dirán, no me importa si están de acuerdo, o sea, es lo que yo quiero. Porque quiero satisfacer ese deseo, esa necesidad de una manera inmediata. Entonces, cuando hablamos nosotros del ello, hablamos de ese principio del placer. De ese principio del placer. Digamos que es lo más primitivo que tenemos nosotros, ¿no? Como les digo, es algo que pues, está queriendo ser que sea de inmediato, ¿sí? Entonces, pongamos ejemplos de eso. Sí, en el contexto laboral yo tengo un problema con mi jefe, ¿sí? Y el jefe me pega que regaño, el ello estaría diciendo, venga, no se deje, devuélvesela, ¿no? Grítele también, no sea pendejo, no se deje, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo quiero que eso se resuelva inmediatamente, ¿sí? Si lo vemos con, digamos, en un contexto más social, en donde las señoritas y los caballeros les gusta a alguien y entonces el ello empieza a funcionar allí, ¿sí? Entonces el ello dice, venga, pues que le gusta a ella, pues dígale de una vez, ¿no? Vaya, salga con ella, atrévase, dígale de una vez que usted quiere tener algo con ella. Y la niña también va, o sea, no es ni siquiera la amiga, sino la estructura del ello le está diciendo, venga, si a usted le gusta, pues hágale eso. Eso no se ponga a pensar en qué dirán, no, hágale, disfrute. ¿Sí? O sea, todo está basándose en el principio del placer, que no hay nada, absolutamente nada, que los quiera controlar. Por eso se habla de que es la parte más instintiva, la parte más primitiva, porque aquí no hay control social, aquí no hay sanción. ¿Sí? Ustedes podrían estar ahorita haciendo otras actividades y se ponen ustedes a pensar, o el ello de ustedes, no, bueno, qué clase tan aburrida, yo debería estar es más bien como en mi cama, descansando o haciendo otras cosas, ¿no? Entonces, cuando ustedes piensan eso, entonces el ello está jugándoles a ustedes en donde le dicen, venga, pues aquí hay algo que nos controla. ¿Sí? El superyo es algo que nos termina controlando a nosotros. ¿Sí? El superyo está muy relacionado pues con la cultura, con el aprendizaje, está relacionado con el bien y el mal, ¿sí? De lo que está correcto o de lo que está incorrecto. ¿Sí? Bueno, aquí hay algo que de pronto se me olvidó mencionar con respecto al ello. El ello, cuando hablamos del principio del placer, estamos hablando de algo que se llama el tánatos y el eros. ¿Qué nos dice el tánatos? Destrucción, muerte, peleas, todo lo negativo. ¿Sí? Todo lo negativo. Y el eros, pues todo lo relacionado con los buenos momentos, la satisfacción, el placer, ¿sí? Entonces,
Dentro de ello está el principio de placer y dentro de este principio de placer está el tánatos erero, ¿sí? Ustedes se acuerdan, bueno, creo que ellos nos acordamos, en la época, hace como unos 15 años, 20 años, había un periódico que se llamaba El Espacio. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Ustedes sí se acuerdan? ¿No? Ahora se llama El Cubo. Sí, digamos que es algo muy similar. ¿Sí? ¿Cómo es la característica de este periódico? En la primera portada, hablemos del espacio. En la primera portada que encontramos. Solo noticias de tragedias. O sea, fotos en donde está el hombre allá con las vísceras afuera, sangre. Sí, o sea, exactamente, eso está en Eso está, o sea, las personas que crearon el espacio, o el bogotano, o el cubo, son expertos en psicoanálisis, porque colocaron en la primera portada, ¿sí? La muerte, la destrucción, una persona, pero que lo atropelló un camión y eso quedó todo esparramado. ¿Sí? Así lo muestran. Sí, así lo muestran. Totalmente destruido la persona. ¿Sí? Pero eso, wow, eso impacta, eso llama la atención. Sí, la gente compra, exactamente. Eso, las tiras de esos periódicos, la producción de ese periódico. Todas las personas llevaban en su brazo el cubo, el espacio. ¿Sí? Entonces, exactamente. La contraportada, ¿qué había? En el espacio, ¿qué había? Solo cosas de sexo. Una chica desnuda, semidesnuda, muy bien atractiva, el Eros. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo jugaban con esa mentalidad básica del Eros y el Tánatos, de cómo, wow, eso la gente compraba. La gente decía, no, yo lo compro por el crucigrama. Sí, ¿cómo no? Sí, entonces, eso era el Eros y el Tánatos. Otro ejemplo de esto, el Eros y el Tánatos. El boxeo, ¿sí? El boxeo es algo que también está muy asociado al tánatos. El tánatos, entonces, es cuando se paran allá dos contrincantes y se rompen las narices, se dan puños y se sacan sangre y están casi... y hasta que no se quedan... Exacto, pero eso es sangre venteada. Sangre venteada, eso es tánatos. Y mientras las personas están ahí disfrutando de todo eso y son eufóricos y son supremamente, disfrutan ese dolor ajeno, ¿sí? Y el señor que está ahí como casi ya moribundo, sale una chica en traje de baño con una paleta diciendo round 3. Entonces camina por todo el ring, ¿cierto? Y muestra su cuerpo esbelto a esos Eros. ¿Se dan cuenta? Cómo esa psicología del consumidor precisamente se está manejando con ese principio de placer, tánatos y Eros. ¿Sí? No estoy hablando del Thanos, el de la película de los fantasmas. ¿No? Pero eso es destrucción. Y el otro ejemplo, en el Super Bowl, ¿sí? Es también se presentan Eros y Tánatos porque salen unos modelos también muy bonitas en la mitad del Super Bowl. Ustedes saben que el Super Bowl, el fútbol americano, son unos macancanes que se rompen, que se tiran al piso. O sea, Tánatos y Eros. Destrucción y pasión. ¿Ven? Entonces, ahí eso era algo que de pronto se me había olvidado mencionarles como parte del hecho. De hecho, cuando ustedes ya vieron psicopatología, ¿no? Comportamiento normal. Ah, sí. Bueno, Comportamiento normal. sí, bueno, es lo mismo. Sí. Digamos que el hecho habla de, digamos, cuando hay una personalidad desbordada en el hecho, hay que mirar, uno ya tiene que entender. O sea, yo quiero que ustedes, dentro de por eso yo se los decía el primer día de clase, ustedes avanzan
en conocimientos, ustedes, su conocimiento tiene que estar ya mucho más ligado a su profesión como tal. Ustedes tienen que empezar a ver las cosas no como sueltas, sino conectarlas para poder entender un poco lo que tiene que ver con la personalidad, con el comportamiento normal, con los procesos terapéuticos, porque ustedes ya están en sexto semestre. Entonces ya tienen que ir mirando cómo conectan una asignatura con la otra. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos nosotros de esto, de cómo cuando una persona se desborda en el hecho, o cómo una persona puede tener problemáticas en sus conductas cuando está desbordado en el superyo. Ya lo vamos a mirar ahorita, ¿sí? Pero hay que entender eso, porque eso, cuando uno le llega a un paciente, uno tiene que analizar desde diferentes aspectos, ¿sí? Pues los psicoanalistas lo harán de una manera mucho más profunda para el conocimiento del psicoanálisis, ¿sí? Y nosotros lo haremos desde lo cognitivo, lo conductual, desde lo observable, medible, cuantificable, que es lo que plantea el conductismo. Bueno, entonces, hablemos del superyo. El superyo es lo moral, lo correcto. Venga, no haga eso. ¿Sí? No se comporte de esa manera. ¿Sí? Yo a los estudiantes les digo, vean, ustedes tienen que actuar de una manera muy ética. Ustedes tienen que actuar de una manera muy correcta, porque ustedes son modelos de comportamiento para sus hermanos menores, para sus primos, para sus sobrinos pequeños, para sus hijos, para todo el mundo. Entonces, cuando hablamos de lo moral, cuando el superyo plantea que estamos diciendo que esta persona le está diciendo al ello, no lo puede hacer. Entonces, en los ejemplos que yo les di antes, cuando yo estoy con el jefe y el jefe me trata mal, me insulta, el ello le va a decir, no, devuélvesela, pégale su golpe o pégale su grito, eso no se deje, no sea pendejo. El superyo le va a decir a uno, no, hombre, no lo haga. ¿Sí? Si usted reacciona a eso, lo van a echar y usted que hace sin trabajo con la edad que tiene. ¿Sí? No lo haga. Más bien espere y cuando usted ya salga y se ponga a almorzar con sus compañeros, hable mal del tipo. ¿Sí? Pero no lo haga. El superyo está tratando de controlar esa agresividad del ello. ¿Sí? El superyo lo que hace es controlar siempre. Y Disney, las caricaturas de Disney nos enseñan muy fácilmente el ello y el superyo, ¿no? ¿Cierto? ¿Usted no ha visto ese angelito y ese diablito que le aparece al ratón al gato este? ¿Sí? En donde aparece el diablo diciendo eso, hágale, vaya, cójalo, destrúyalo, y luego aparece el angelito, no, pero ¿por qué va a hacer eso? Respeten la vida, o sea, como que juegan. Entonces, el superyo está tratando siempre de controlar al ello con la moral. Porque por eso les decía yo que esto nace con nosotros, esto es algo primitivo, esto es algo muy instintivo, es algo que los niños quieren eso y lo quieren conseguir ya. Pero los papás le dicen, no, mijo, quieto, tranquilo, espérese. ¿Sí? Eso no es cuando usted quiera, eso tiene que hacerse de una manera diferente, no lo vaya a hacer de esa manera. El superyo nos controla allí. Entonces ahí en la moral nos plantea que empezamos nosotros a tener contacto con figuras de autoridad. ¿Sí? El jefe, los profesores, los padres de familia, en cierta manera son figuras de autoridad. Entonces yo quisiera destruir a mi jefe, acabarlo, pero el superyo no me deja. No me deja. ¿Sí? Entonces, eso es algo así como generado aquí. Entonces, cuando nosotros hablamos del yo, pues ustedes saben que el yo sería un mediador entre el ello y el superyo. Es exactamente lo que hemos venido hablando del mediador, como para que uno no termine metido en problemas. ¿Sí? El mediador, no lo haga acá, espérese y cuando salga a almorzar, hable con sus compañeros de su jefe y hable mal todo lo que quiera. Este es un desgraciado, un infeliz,
no sé qué cosa, todo lo que ustedes quieran, hasta groserías quieren decir, ¿sí? Pero no se lo vaya a decir al jefe, porque lo echan. O sea, no lo vaya a coger a golpes, porque peor todavía, ¿sí? Entonces, el hecho va a estar mediado por el yo y el super yo va a estar mediado también por el yo. Esa es la teoría, o una de las teorías de la estructura de la personalidad que nos plantea Sigmund Freud. Aquí entendemos, cuando nosotros hablamos de un ello desbordado, ¿cuál sería? Cuando hablamos de una patología del ello desbordado, ¿cuál sería? ¿Qué personajes tenemos reales que tienen desbordado el ello? Garavito. Totalmente. Garavito es una persona que simplemente se basaba en el principio del placer y ellos querían simplemente obtener su sensación, su placer y no le importaba qué eran de los demás. ¿Sí? Este norteamericano, ¿cómo se llamaba? Hammer. Sí. Exactamente, él estaba desbordado en el ello, no le importa nada. Quiero esto y esto lo voy a obtener, deme el agua donde me dé. Y por eso hace todo lo que hacían. ¿Sí? Lo hacen de una manera pues, muy organizada, como que se toman su tiempo, pero tienen el deseo sexual, ese principio del placer, ¿sí? Tienen ese deseo sexual y lo hacen. No les importa y los van matando después. ¿Sí? Entonces, ahí vemos nosotros cómo está desbordado el hecho. En patologías, ¿no? Claro, pues obviamente eso son cosas que no son para nada favorables, ¿sí? Y que terminan afectando. ¿Cómo sería el super yo desbordado? ¿Cómo sería el super yo desbordado? Si estamos hablando de lo moral, de lo que es correcto, ¿cuál sería? ¿Perdón? Dame un ejemplo de eso. ¿Cómo sería ese super yo? ¿Cómo sería ese super yo? De las personas que para ellos todo es pecado, todo está mal. Sí, podría ser. Pero no se centren únicamente en eso, por lo moral. O sea, digamos, una persona desbordada en el super yo podría ser un obsesivo compulsivo, ¿no? Un obsesivo compulsivo que son radicales en el aseo, son radicales en muchas cosas, o sea, controladores, o sea, son desbordados en el super yo. Son muy estrictos, son muy radicales. Entonces ahí estamos desbordados en el super yo. ¿Sí? Porque para ellos esto se debe hacer así y punto. ¿Sí? Entonces es la gente que realmente es supremamente meticulosa, ¿sí? Muy meticulosa. Entonces está la persona desbordada en el super yo, está esperando allá, no viene carro, está esperando que pase, que cambie el semáforo, y los de atrás pitando. ¿No? Él dice, no, yo tengo que actuar siempre de una manera correcta. ¿Sí? Pasen por encima mío, hagan lo que quieran, pero yo no voy a pasar. Y se ganan unos madrazos ahí impresionantes. ¿Sí? Entonces, ahí está desbordado en el super yo, una persona que es obsesiva, compulsiva, una persona que tiende a ser muy radical, muy cuadriculada, ¿sí? Y no se permite, o sea, son tan perfeccionistas que no se permiten fallar. No se permiten fallar, entonces realmente es algo caracterizado en esa estructura de la personalidad. Y otro concepto, ya para terminar, otro concepto importante en la teoría del psicoanálisis, la teoría de la personalidad, tiene que ver con las etapas psicosexuales, ¿no? Las etapas psicosexuales. Entonces, vamos a hablar precisamente de ese desarrollo, como una teoría del psicoanálisis, como ese desarrollo psicosexual.
sexual. ¿Ustedes sabían que Juan José ya no es el decano? Sí. Que Juan José ya no es el decano. La profesión va a quedar en la Ah, pero encargado. No, es que todavía no, pues no han informado a nadie. Pero sí, Él me eso comentó. ya lo van a hacer oficial, sí. Por eso pues, no se le ha pasado la información. Y ahora qué pasa. La profesión necesita de cáncer. Bueno, bien, vamos a hablar del desarrollo psicosexual. Rápidamente. Acá vamos a hablar de unas etapas que ustedes seguramente ya las conocen, pero es importante que las entendamos desde la teoría de la personalidad de Sigmund Freud. ¿Sí? Comenzamos con la etapa ¿cuál? Oral. La etapa oral. ¿De qué edad? ¿De qué tiempo va la etapa oral? Digamos que colocarle un tiempo, o sea, eso varía digamos, desde la experiencia misma de la persona, del niño en este caso, pero sí normalmente es de 0 a 2 o 3 años. ¿Sí? Entonces, la etapa oral nos dice a nosotros que el principio del placer es ¿cuál? La boca. Ok. ¿Por qué? Pues porque el niño empieza a encontrar satisfacción y plenitud en todo lo que se mete a la boca, lo que se introduce a la boca. De hecho, cuando hablamos nosotros del primer contacto que tiene el niño con la mamá, cuando empieza a funcionar, ¿sí? Empieza a amamantarse, pues precisamente obtiene la satisfacción, porque si tiene hambre, pues obtiene su alimento. Y entonces reconoce como la boca, esa zona erógena, ¿sí? que mencionan Sigmund Freud, porque eso se habla de las etapas psicosexuales. Esto es algo que hace parte de la historia de la psicología. Hay muchas cosas que están reevaluadas acá, pero esto es necesario conocerlo dentro de la estructura y el desarrollo histórico de la psicología. Y pues para poder hablar de psicología hay que empezar a hablar de psicoanálisis, ¿sí? Que es el padre de ahí para adelante de muchas otras cosas de la psicología. O sea, no se puede hablar de psicología. O sea, normalmente cuando uno habla de psicología siempre le dicen a uno Sigmund Freud, ¿no? O sea, como que siempre lo asocian, ¿no? Entonces, esta zona erógena o el punto G, es el que ustedes mencionan que es la boca, porque el niño pues obtiene su satisfacción lactando, ¿sí? Entonces él empieza a conocer el mundo a través de su boca. Todos nosotros pasamos por esa etapa, ¿sí? Cuando nosotros empezamos a sobregratificar, vamos a sobregratificar, ¿sí? Se genera entonces una fijación, ¿sí? Cuando nosotros sobregratificamos esta etapa oral, ¿cómo creen ustedes que se termina sobregratificando la etapa oral? Cuando yo le permito al niño que haga exactamente lo que él quiere hacer, todo se lo lleva a la boca, absoluto, ¿sí? Que pues el biberón, lógicamente, que los esferos, que el control, todo se lo lleva a la boca. Entonces, cuando nosotros no le decimos nada, estamos sobregratificando esa zona erógena, estamos sobregratificando esa etapa porque no le estamos diciendo absolutamente nada. Todo se lo permitimos. Existe esa sobregratificación, ¿sí?
Cuando nosotros no sobregratificamos, es cuando le decimos, no seas sucio. Le decimos, caca, nene, no haga eso. Niño, no haga eso. Pero ¿para qué hace eso? No, sucio, fuchi. Bueno, todos los términos que nosotros queramos decirle al niño de que no haga eso. Entonces, cuando nosotros no sobregratificamos, pues entonces lo que hacemos nosotros a veces es generar fijaciones. Cuando las personas terminan sobregratificando por la etapa oral, ¿cuáles serían esas fijaciones? ¿Cuáles serían esas fijaciones? ¿Cuáles serían? Cuando nosotros estamos permitiéndole que el niño haga todo, o sea, que se lleve toda la boca, eso genera una fijación. ¿Cuáles serían esas fijaciones? Fumar, eso es una fijación. El hecho de fumar, o sea, si yo tengo, claro, pero es que eso es algo que el niño obtiene, pues porque sabe que es una sensación y que le genera tranquilidad. Pero ya la persona, cuando crece, ya, bueno, hay señores y hay señoritas ya de 40 años que mantienen el dedo en la boca, ¿sí? O sea, y tienen que dormir con el dedo en la boca, si no, no duermen. O tienen que dormir con un trapo en la boca, si no, no duermen. Eso es sobregratificación y eso es fijación. Y por ahí que se sintió con se tapaba así, y luego iba y volvía, y luego rato volvía y lo hacía. Y yo creí esto me hacía no porque eso mismo, cuando salía mi iba y hacía algo, y cuando volvía se sentaba, pero tiene una parte donde se veía bien. Miren, estamos hablando de que una de las conductas inadecuadas de los que se terminan esa fijación es de que terminan fumando demasiado o terminan consumiendo demasiado licor. ¿Qué otra hay? Acuérdense de que el principio, la zona G, la zona erógena está en la boca y obtienen gratificación. Hay otra que ustedes no ni se imaginan, pero es algo hace parte de esa fijación en la etapa oral. El ser mitómano, mentir. La mentira está vinculada a esa sobregratificación y al hecho de que, pues por la boca yo obtengo lo que quiero. O sea, yo digo mentiras a diestra y siniestra, ¿sí? Y obtengo lo que quiero. Entonces, ser mitómano es una de las características que Sigmund Freud plantea de esa sobregratificación. Bueno, la otra etapa sería la etapa. Okay. Entonces, el punto G se traspasa de la boca a la. Exactamente. Entonces, la etapa anal va más o menos de los 2 a 4 años o 3 a 5 años. Digamos que esa es la situación, ¿sí? Y aquí se habla de que hay una sensación de placer al retener o al expulsar las heces, ¿sí? Entonces el niño aprende a retener o a expulsar, y eso es una gratificación impresionante. Entonces estamos hablando de que el ano, en su etapa anal, el ano se convierte en ese punto G, ¿sí? ¿Sí? El punto G de la etapa oral es la boca, el punto G en la etapa anal es el ano, ¿sí? Entonces acá genera placer al retener o al expulsar las heces, ¿sí? Entonces aquí lo que el niño aprende es que cuando obtiene esa conducta de retener o expulsar, recibe el amor de la familia. O sea,
el amor de la familia, o sea, todo el cariño, todo, o sea, el niño coge, digamos, va a la vacinilla, a la mica, ¿sí? ¿Sí? Hizo chichi o hizo popó, entonces coge la mica y se va cuando los papás y les muestra. Mira, papi. Entonces, el papá lo que hace, o la mamá lo que hacen es felicitarlo, o sea, fíjense cómo obtiene exactamente, ¿sí? Y se dice que en el psicoanálisis se habla de esa recompensa, ¿sí? Pero entonces, eso, el niño obtiene todo el amor del mundo de los papás, ¿sí? Entonces, cuando el niño hace eso y los papás le responden de esa manera, se habla de la sobregratificación, ¿sí? Porque el niño le gusta lo que está recibiendo por el hecho de poder expulsar en el momento correcto y en el lugar correcto sus heces, ¿sí? Entonces ahí estamos hablando de esa sobregratificación, ¿sí? O cuando no se gratifica, hizo eso y la gente lo ignora, ¿sí? O sea, no pasó absolutamente nada, lo ignoraron totalmente, ¿sí? Si estamos hablando de que, bueno, ¿cuáles serían, cuando hablamos nosotros de una relación de pareja, ¿sí? Cuando hablamos nosotros nosotros sabemos de que las zonas erógenas en la mujer son diferentes partes del cuerpo, ¿sí? Los oídos, el cuello, la espalda, sus órganos genitales, ¿sí? La vagina, el clítoris, o sea, el nivel de la zona de mayor placer y satisfacción en la mujer son esas que les acabo de mencionar. En el hombre, al parecer, ¿sí? Entonces, por eso cuando se habla de una relación homosexual, ¿sí? Ustedes saben de que una relación homosexual hay el hombre que asume un rol de mujer, ¿sí? Un rol pasivo, ¿sí? Y la pareja sería el rol activo, pero pues ese principio, esa sensación del ano, pues obviamente pues le genera muchísima pues, placer, muchísima satisfacción. ¿Ven? Entonces hay erección también, tanto la persona que está siendo penetrada y tiene su erección. Ese es el punto que en el caso del hombre, ¿sí? Ahora, cuando nosotros hablamos de esta etapa anal, si estamos diciendo que es el punto G, ¿cuáles serían las fijaciones acá? ¿Cuáles serían las conductas patológicas de una persona que tiene esa fijación? Acuérdense que estamos de controlar y de no controlar. Acuérdense de eso, o sea, fíjense que estamos hablando de control, ¿sí? De expulsar y de retener. Los tacaños, claro, ese es una típica fijación. Cuando es tacaño, entonces el hombre no gasta ni en las curvas. O sea, son pero reamarrados, son tacaños. Entonces, una fijación es ser tacaño, ¿sí? Y la otra sería ser botaratas, ¿sí? O sea, son los amigos que uno quiere tener. Que no hay plata, camine, yo los invito. ¿Sí? Yo los invito, caminen, yo los invito. Entonces estamos hablando de un tacaño y un botaratas. ¿Sí? Les gusta ser así. Y hay otro que también se ve muchísimo acá en esto, y se ve mucho en las relaciones de pareja, de controlar. ¿Cuál sería? Una persona muy celosa, porque la persona trata... ¿Ah? Sí, claro, porque el celoso quiere, no, usted es para mí. O sea, acuérdense de esto, controlar, es decir, retener. O sea, yo retengo a mi pareja. O sea, ¿dónde estás? ¿Por qué no me llamaste? ¿Por qué no me contestas? ¿Con quién estás? O sea, una persona que tiende a ser celotípica. El típico celotípico que quiere controlar. ¿Tú por qué no me llamaste a las 2?
O sea, ¿tú por qué no hiciste eso? ¿Sí? Si tú no eres para mí, no eres para nadie. O sea, es el control, pero absoluto. Acuérdense lo que es retener y expulsar. ¿Sí? O sea, no se centren únicamente, por favor, en el concepto como tal de la etapa, sino las fijaciones que pueden estar generando. Entonces, eso genera, pues, la etapa ANA. La etapa número 3, estamos hablando de la etapa ¿qué? Fálica. Bueno, la etapa fálica, estamos hablando de que puede ser de los 4 a los 6 años, fálica de los 4 a los 6 años. ¿Sí? Aquí digamos que la persona empieza como a tener una identidad sexual. En la etapa fálica se le empieza a generar un poco, y de hecho aquí se ve un poco más claro el complejo de Edipo y el complejo de Electra. ¿Sí? Se empieza a tomar esa identidad sexual. ¿Sí? Entonces, las zonas erógenas son los genitales. Y acuérdense que muchas veces las niñas y los niños en esa edad empiezan a autoconocerse y empiezan a acariciarse, a tocarse, y los papás que de pronto no tienen conocimiento de eso ven eso como algo pecaminoso, algo, o sea, uy, no, ¿por qué mi hija está haciendo eso? ¿Por qué se está tocando? O mi hijo, ¿por qué está haciendo eso? Y le arman que pelea, y lo insultan y lo regañan, que no sea grosero, que usted es una persona supremamente sucia. Entonces ahí empezamos a venderle la idea al niño de que autoconocerse es malo, de que eso es pecado, que eso es sucio. Entonces empiezan a tener unos conceptos totalmente negativos de lo que tiene que ver con la sexualidad. ¿Sí? Entonces ahí estamos hablando de esa etapa fálica como tal, ¿no? Bueno, aquí no hay tantas fijaciones como tal, simplemente es el hecho de que ya la persona empieza a tener como una identidad sexual. ¿Sí? Entonces acá nosotros estamos diciendo cómo es que yo estoy viviendo con mi familia. O sea, yo vivo, digamos que aquí es algo muy importante la estructura familiar, ¿sí? Porque ahorita las relaciones de pareja son dadas a que se casan y se separan, entonces el niño crece con las tías, ¿sí? Y eso lo empiezan a, ay, mira cómo se verá con esta falda, o por qué no te pintas, o sea, empiezan a tirarse al muchacho. ¿Sí? O la niña crece con los tíos y empiezan a jugar fútbol, a jugar canicas, empiezan a generar conductas muy de macho, ¿no? ¿Ven? Entonces, esa situación es lo que se genera en estas identidades sexuales. Hay una etapa que es la siguiente, que es como el adormecimiento. Ajá. Es la etapa de latencia. La etapa de latencia, que va de los 6 a los 12 años, hay un adormecimiento, dice Freud, que esto va de los 6 a los 12 años, más o menos, hasta los 12 años. Hay un adormecimiento, y aquí hay algo muy característico en los muchachos, ustedes seguramente lo saben, lo identifican, es de que las niñas y los niños en este lapso de edad, yo quiero es compartir con mis compañeros, mis amigos, o sea, cuando el papá le dice yo le digo a mi hijo, ven, ¿por qué no juegas con tu prima, con tu amiguita, o por qué no te acercas y le das un beso? Entonces el niño dice, ¿ves? ¿No? O sea, como que o sea, no quieren jugar con el género opuesto, no quieren compartir con el género opuesto, lo que quieren es el niño se integra con los niños y la niña se integra con la niña. Entonces acá hay un adormecimiento total, ¿sí? Entonces son los niños que hacen los grupitos y sus pandillitas y hacen sus maldades, y las niñas hacen sus maldades también como niñas, ¿no? Entonces ahí está. Yo no sé si ustedes han visto este cómic de dibujos animados de La Pequeña Lulú. ¿Sí? Ahí se ve clarísimo cómo es esa etapa, ¿sí? Porque los niños hacen su árbol, la casa del árbol, y únicamente entran los niños.
y las niñas quieren entrar, pero ellos no los dejan, ¿no? Esta etapa de latencia pues presenta ese adormecimiento. Adormecimiento. Y la última etapa, ¿es la etapa qué? La etapa genital, que es de los 12 años en adelante. ¿Sí? Entonces aquí ya hemos estructurado un poco más la personalidad según Sigmund Freud. Acá se despierta nuevamente la sexualidad, entonces acá las zonas erógenas que identificamos en cada uno de nosotros, en cada uno de nuestros, en las partes de nuestro cuerpo, como la espalda, como los senos, cuellos, ¿no? Entonces, ahí está la etapa genital, en donde pues, se despierta nuevamente esa sexualidad. De hecho, ya tenemos una claridad con respecto a mi identidad sexual y voy a querer integrarme con mi mismo sexo, mi mismo género o con heterosexual. O sea, voy a ser homosexual o voy a ser bisexual o voy a ser heterosexual o todo lo demás que hay ahora en la sociedad. ¿Sí? ¿Preguntas? Eso es a grandes rasgos, porque no nos vamos a profundizar en el psicoanálisis de Freud. Seguramente vamos a ver otros teóricos, porque estamos hablando de las teorías de la personalidad y tenemos que verlas y tenemos que ver algunos puntos diferentes desde el psicoanálisis, pero ya no de Sigmund Freud. ¿Sí? Necesito que vean esta película de 5 personalidades, los 5 de mí. Por favor, búsquenla. Y la ven. Y seguramente pues vamos a tener que hacer un ensayo con respecto a esa película bajo la lupa de Sigmund Freud. ¿Listo? Por hoy no es más, nos veremos mañana. El viernes sí tenemos clase virtual, ¿no? ¿Los viernes? O sea, hoy tendríamos virtual, pero cambiaron a lo último. Yo tenía claro que era hoy virtual, pero me mandaron un mensaje que... Es por lo que como la vez pasada. Muchas gracias, nos vemos mañana. No, no. ¿Cómo lo colocaste? Los premios como... No, ese no tiene 5, tiene como 15. Esa fue por parte de la cita. Y yo le vas a poder decir que recoge nosotros ese caudo.
No, no son muy conocidos. Puede estar hacia Chapala, hacia afuera. Ah, marica, están hacia aquí, hacia Buenaventura y eso. ¿Un sueño? Mi esposo. Está en ¿Dónde? el área. ¿Cuál área? Es que él es militar. Ah, Está por allá. Es que ya se llevó que había gente. Entonces me dijo que eran del ejército. de Fai- de- No, pero de- sí. compártela, por favor. Allá Mira, les comparto el pantallazo. es esto. The Fight of Me. Muy bueno. Listo, Sí, porque es que no me da las manos. mira los autores que de pronto. Pero esta vanguardia es un periódico. Sí, es que como que la le dan la esta, entonces pues ya menos ya sabemos cómo se llama la película y yo es. Sí, es que ya son como que yo gente que diga, pero no creo que sean ellos. Las niñas, muy bien. Me acuerdo a mis tías que hacen esas cosas. Cuando llegué, pero en Sala Bogotá, al mes. Ah, porque diciembre. Cuando lo subieron, Ah, porque bueno. él estaba de cebra, sino que cuando salió. O sea que les ¿qué arma es? Y si llega alguien que está, que tiene, cuando están enfermos, que tienen una Una novedad o algo así, sí. entonces ponen a ellos, solo un
siempre querías lo mismo que quiero hacer. No le ha salido nada. A veces uno quisiera que le haya salido algo nuevo. ¿Qué le queda? Este aquí, completamente. Y el otro aquí, completamente. Mira que bueno, por ejemplo, yo los entiendo harto por lo que muchos estuvo metido en Sí, Profe, tu firma. no sabía. Por eso yo no le había puesto si sí o si no, porque yo Ay, también no quiero matar. no, pues hasta ahora. Porque, pero, o sea,